Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conversatorios Pandemia, Certezas e Incertidumbre, organizado por la iniciativa franco-chilena de Altos Estudios. Después de haber tenido una exitosa sesión el jueves pasado con una conmovedora inauguración, una mesa con magníficos invitados donde hablamos sobre las edades y la salud mental en todos los tiempos de pandemia, pudiéramos pensar que el hecho de estar en la casa nos trajera más ventajas que debilidades. Pero, sin embargo, parece que el trabajo y las horas de pantalla se hubieran multiplicado. ¿Cuánta paciencia se necesita para aceptar este nuevo cotidiano? Se pierde un poco la experiencia de andar por las calles, la gente se impacienta con más facilidad y hemos visto grandes peleas, se agarran con mucho desenfreno entre los peatones, entre los automovilistas, dentro de las familias, las parejas incluso. Nuestra vida cotidiana se ha visto trastornada por esta pandemia. Es por eso que hoy el tema de nuestra mesa de conversación es vida cotidiana en pandemia. Y me siento muy honrada de ser moderadora de esta mesa que congrega a tan connotados profesores e investigadores, tanto franceses como chilenos. En este contexto de la primera ponencia corresponde a un trabajo desarrollado en Chile. Y la primera, en esta crisis sanitaria y económica y social producida por la pandemia y el COVID-19, un equipo interdisciplinario de la Universidad de Chile emprendió un estudio longitudinal sobre la vida cotidiana y la experiencia social y subjetiva de las poblaciones chilenas, que de manera como han expresado sus percepciones, sus realidades, su realidad socioeconómica y las condiciones subjetivas asociadas a esta condición. Los grupos sociales más vulnerables se han visto enfrentados a exigencias de prevenir los contagios a través de medidas de confinamiento, a la vez que mantener la sobrevivencia económica en un contexto laboral muy, muy precario. De este modo, la vida cotidiana de la población chilena y con todas las desigualdades que tenemos en este momento de clase, de género, estas desigualdades etarias, han tenido que responder con una crisis muy sobredeterminada de condiciones de salud socioeconómicas y subjetivas. La presente intervención se va a basar justamente en el primer informe de un estudio titulado Vida cotidiana en pandemia, elementos de un estudio longitudinal en Chile, que va a recoger, ¿no es cierto?, los datos recopilados durante la primera ola de la pandemia, en la perspectiva de ofrecer elementos de análisis que puedan servirnos para enfrentar de manera multisectorial este nuevo momento tan crítico que estamos viviendo. Dentro de los presentadores tenemos al profesor doctor Roberto Aceituno, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El profesor Aceituno es profesor titular de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y de Medicina. Él es director alterno del proyecto Vida Cotidiana en Pandemia de la Universidad de Chile. Él también es doctor en psicopatología y psicoanálisis de la Universidad de París, psicólogo de la Universidad de Chile, y tiene líneas de investigación tan importantes como las transformaciones socioculturales y subjetividad contemporánea, memoria traumática y proceso de simbolización, teoría y clínica psicoanalítica. También tendremos el honor de escuchar al doctor Fabián Duarte. Él es profesor, ¿cierto?, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él es PhD de Economía en la Universidad de Yale y máster en Economía en la Universidad de Chile e ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile también. Actualmente él es director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social y profesor asociado y presidente de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él fue director asociado y economista adjunto para Chile del Center of Latin American Social Policy, el CLASP, del RAND Corporation en Santa Mónica, California, y también fue investigador principal de un grant del NIA, National Institute of Aging, y coinvestigador de un importante grant del NIH, y además ha sido investigador en Yale University, en el Banco Central de Chile, y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Tenemos el honor entonces de escucharlos. Caballeros, les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Partes tú, Roberto, o parto yo con la primera parte? Si me permite, Fabián, voy a partir con una breve introducción. Dale, por favor.
Bueno, agradezco en nombre del equipo de investigadores e investigadoras de este proyecto la posibilidad de compartir algunos resultados y hacer algunas reflexiones respecto a los efectos y a la percepción que tiene una parte importante de la población chilena respecto a cómo ha vivido la situación de pandemia en sus condiciones de vida cotidiana. Yo simplemente voy a hacer una breve introducción ahora para presentar el contexto en el que vamos a hacer la presentación. Luego le voy a dar la palabra al profesor Fabián Duarte, quien va a hacer una presentación de hecho de una parte importante del estudio, y finalmente yo voy a agregar algunos comentarios al final respecto a un aspecto específico que tiene que ver con aquellos aspectos subjetivos y de salud mental, que son el ámbito en el que yo he trabajado más. Quiero decir que estoy representando como director alterno del proyecto a la profesora Irma Palma, quien es la investigadora responsable y que con Fabián han trabajado muchísimo desde el año pasado hasta ahora en la producción de una serie de informes que están disponibles por lo demás en las plataformas web del proyecto, donde se abordan una serie de elementos respecto a los cuales solamente hoy día vamos a detenernos en los resultados de la primera encuesta que se realizó precisamente durante el periodo, yo diría, más crítico de la primera ola y por supuesto, en el momento de las medidas sanitarias más estrictas, ¿no?, de confinamiento. Me parece importante mencionar este elemento de contexto de cuándo fue realizado este primer informe y el primer estudio, porque, y aprovecho de saludar a Anne Lambert, que es nuestra colega francesa que está presente aquí también, porque según entiendo y por los documentos que hemos podido revisar del trabajo que se ha realizado en Francia, también hay una aproximación en cierto modo análoga, ¿no?, a la nuestra, justamente desde el punto de vista de resultados que tienen que ver con la primera etapa de la pandemia y las situaciones de confinamiento y de vida cotidiana en ese contexto. Entonces nos pareció interesante, por lo tanto, subrayar ese momento, ¿no?, para eventualmente poder tener alguna discusión que ponga en relación, digamos, los resultados de ambos estudios. Este es un proyecto, no me voy a detener mucho en los detalles. Este es un proyecto que tiene, yo diría, la gracia, como decimos acá, de hacer participar a investigadores e investigadoras de distintas disciplinas, que yo creo que no siempre tenemos la oportunidad de compartir, ¿no?, proyectos interdisciplinarios, como decimos, ¿no? Y esa relación de distintas disciplinas a nosotros nos parece muy importante, sobre todo en contextos de realidades tan complejas como las que estamos viviendo. Y es por eso que en el proyecto participan académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes a su vez corresponden a distintas disciplinas como psicología y sociología, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y de la Facultad de Economía y Negocios, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento de contexto importante a destacar, ¿no? Yo diría el propósito, no sé si lo podemos lograr completamente, pero el propósito de integrar no solo perspectivas, sino ámbitos problemáticos que no siempre se ponen en relación, como por ejemplo las condiciones sociales, económicas, políticas, por una parte, y las condiciones subjetivas de la experiencia por otra, ¿no? Y ese es uno de los elementos que vamos a destacar. Este es un estudio que se basa en la aplicación de encuestas en línea a una muestra importante de casos, y que yo diría tiene como variables principales las condiciones de género, de nivel socioeconómico. Yo diría que corresponden en general a las características propias de la población chilena, que nos interesa poder estudiar en su respuesta, ¿no?, a la situación de pandemia, ¿sí? Quiero decir además que uno de los elementos
o de los criterios, más bien, que orientan este estudio, y que yo creo que es un criterio que se ha visto verificado por los resultados iniciales, es que las condiciones de crisis, las condiciones de catástrofe como la que estamos viviendo, si bien tienen sus particularidades, por supuesto, específicas, ¿no? Al mismo tiempo dan cuenta de condiciones preexistentes, que en el caso de nuestra situación social en Chile tiene que ver, por ejemplo, con todas las desigualdades, ¿no?, de género, de clase social, etcétera, ¿no?, que forman parte precisamente de condiciones críticas que son anteriores, diría yo, a la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Y esa por decirlo así, preexistencia, ¿no?, de condiciones estructurales de la vida social en Chile, yo creo que son importantes tenerlas en consideración a la hora de analizar la situación actual y, por supuesto, lo que son las condiciones por venir, ¿no? Es importante destacar, comentar, por ejemplo, también a nuestra colega de Francia, que la situación de pandemia nos tomó por sorpresa, diría yo, como a todo el mundo, justo muy poco tiempo después de estar durante un proceso de crisis social y política muy importante, que es el denominado estallido o revuelta social. Y yo creo que si tenemos tiempo, a lo mejor el poder analizar conjuntamente ambas situaciones tal vez es un desafío importante, porque lo que ya se ponía en crisis durante la situación de revuelta social se vuelve a poner en crisis ahora a propósito de una crisis sanitaria, ¿no? Y en ese sentido revela todas las dificultades, las condiciones de mucha precariedad en la que la población chilena vive, como por ejemplo la situación de empleo, la situación de endeudamiento. Fabián se va a referir probablemente a eso, la situación de acceso a los servicios de salud, que a diferencia de Francia, en el caso chileno es de una precariedad tremenda, sobre todo a nivel de los servicios públicos. Entonces no da lo mismo cómo afecta una pandemia en función de las condiciones de base en las que esas sociedades existen. No me voy a alargar más para poder darle tiempo a Fabián para que haga su primera presentación, y a continuación de eso voy a hacer algunos comentarios respecto a un aspecto específico que tiene que ver con salud mental. Así que, sin más, Fabián, te doy la palabra para que inicie tu presentación. Muchas gracias, profesor Aceituno. Vamos a compartir pantalla ahora. Espero que se vea bien la presentación ahí. Ahora sí. Bueno, primero agradecer a la iniciativa por la invitación. Es un honor estar acá conversando con ustedes. También agradecer a nuestra líder académica y espiritual, Irma Palma, ¿cierto?, que nos ha aportado con su conocimiento y nos ha guiado por este camino tan largo que ha sido este proyecto, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a contarle un pedacito del proyecto. El proyecto es bastante largo, como mencionaba Roberto, ¿cierto? Hay miles de aspectos que podemos ir revisando. Nos vamos a concentrar, por lo menos yo me voy a concentrar en dos aspectos que son relevantes y que tienen de alguna manera esta disyuntiva cuando se enfrenta una pandemia. ¿Qué pasa con la economía y la salud? ¿Cierto? En particular me voy a centrar en un aspecto muy chiquito de la salud mental y más en la economía. Ya lo comentó Roberto, ¿cierto? Voy a pasar aquí. Este es un proyecto que busca de alguna manera conocer la magnitud y profundidad de la crisis, ¿cierto? Hasta dónde llega, hasta cuánto llega, ¿cierto? Y este es un estudio longitudinal, también lo explicó un poco Roberto, interdisciplinario, y eso es muy relevante, porque tratamos de conversar. Es difícil conversar, pero tratamos de conversar, ¿cierto? Y de buscar lugares comunes donde podemos estudiar. Estamos recién en los pañales de la interdisciplina. Esperamos en un par de años más movernos a la transdisciplina, ¿cierto? Recién en la multidisciplina. Entonces, todavía no estamos ni en la inter ni en la inter. Estamos ahí recién transitando. Este proyecto en particular, y ahí tengo que pasar el comercial, ¿cierto? Patrocina la rectoría de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo del Instituto Milenio para la Investigación de Inspecciones de Mercado y Políticas Públicas, de nuestro núcleo Milenio de SOC, de la Facultad de Economía y Negocios, y de la UNESCO. ¿Ya? Ahí dice segunda ola, pero está equivocado, es primera ola.
Y ahí están las facultades que participaron. Y ahora voy ya a la cosa que a la gente le interesa, ¿cierto? Esto es una encuesta levantada en el 2020. La muestra fueron 2.552 personas mayores de 18 años. Lo importante es que no es una muestra probabilística, es por cuotas. Entonces ahí tiene una gran diferencia con otras encuestas y hay que tener el cuidado adecuado de los resultados que vamos a mostrar. ¿Qué indicadores voy a mostrar? ¿Cuáles son los indicadores principales que voy a mostrar? Van a ser los problemas económicos, el trabajo y los gastos de los insumos básicos. Vamos a hablar un poco de la fragilidad económica, la capacidad de sobrellevar la pandemia. Individualmente, y esto es fundamental, porque en Chile tenemos este sesgo de que muchas de las cosas son individuales y el Estado está un poquito ausente. Bueno, aquí también. También vamos a hablar de la incertidumbre sobre el futuro económico. Cómo veía la gente en ese momento su futuro económico, el bienestar psicológico y el manejo de la pandemia por parte del Estado. Esos indicadores. Y aquí les adelanto los resultados, ¿ya? Si alguien se quiere ir antes, para que sepa ya qué va a pasar. Entonces, existe un shock económico que ¿cierto? Afecta el bienestar psicológico de las personas. Eso es lo primero que vamos a mirar. Hay una relación. No sabemos si es causal, ¿cierto? Pero hay una correlación muy fuerte. Y se encuentran grandes diferencias por grupos socioeconómicos, sociales. Se desnuda, como decía un poco el profesor Aceituno, la desigualdad preexistente. Sobre todo en los estratos sociales más pobres, en la generación intermedia y jóvenes, y en las mujeres, que justamente son los grupos, cuando veamos estos indicadores, son los grupos que en general son los que siempre están en desventaja en la sociedad chilena, por lo menos, ¿ya? Entonces, la pandemia básicamente dejó al descubierto lo débil de nuestro sistema de protección social, casi inexistente, diría yo. Una debilidad, no tenemos un sistema de protección social como en otras partes del mundo. Y la percepción de la población es que el Estado interpuso la economía por sobre la salud y el bienestar, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que vamos a mirar. Estos son los grupos por los cuales dividimos la muestra, a veces la miramos por grupos y por rangos etarios, para que tengan una idea y se acuerden más o menos de estos grupos. Los vamos a ir mirando en cada uno de los resultados. Entonces, vamos a los resultados, para que el tiempo no alcance. En los problemas económicos miramos trabajo, no miramos exactamente el desempleo se mide de otra manera y se mide bien puntualmente, así que esto mírenlo también con la óptica de que no es una tasa de desempleo. Preguntamos a los encuestados si habían perdido su trabajo durante la pandemia y el 21% dijo que sí, y esta cifra es mucho más alta en jóvenes y en los estratos sociales de menores ingresos, y la mayoría de las personas indicó que esto se debía a la pandemia. Hay un porcentaje menor que no tiene que ver con la pandemia, obviamente, ¿cierto? Con otras razones. Y aquí uno puede ver cómo se ve esta pérdida de ingresos. De nuevo, esto no es desempleo, se parece, pero no es desempleo. Y ahí vemos que hombres fueron bien afectados por la pandemia más que mujeres aquí. Sin embargo, las cifras oficiales, cuando uno mira las cifras oficiales de empleo y desempleo, se ve que las mujeres en Chile, por lo menos, retrocedieron 10 puntos en el mercado laboral, en la fuerza de trabajo. Antes estábamos alrededor del 60%, ahora tenemos 50% de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, aunque no se ve aquí reflejado, en las cifras oficiales se puede ver que sí existe un efecto muy relevante en las mujeres. Esto es en el cuartil 1, cuartil 2, hay una pequeña, son casi iguales, ¿cierto? Y en los siguientes cuartiles vemos que las diferencias son menores, pero siguen siendo importantes, sobre el 15%. ¿Ya? Si miramos los rangos de edad, vemos que los jóvenes son los más afectados. Y aquí vuelvo un poco, y aquí voy a ser un poquito majadero, ¿cierto? Vuelvo un poco a la conversación, a la introducción que hizo el profesor Aceituno sobre las desigualdades preexistentes. El mercado laboral en Chile en particular, y en varias partes del mundo también, pero en Chile en particular es muy duro para los jóvenes y tienen tasas de desempleo altísimas. Y esto da cuenta de que además sobre los que estaban empleados les pega más fuerte todavía. Entonces es un problema bien relevante que vamos a tener. Esperamos a la salida pronto de la pandemia. ¿Qué pasó con los gastos en el hogar? Hicimos varias preguntas sobre
si las personas eran capaces o sentían que son capaces de pagar sus gastos habituales. Y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de la población tuvo problemas para pagar sus gastos habituales del hogar. La vivienda, medicamentos, artículos básicos y educación. Y esto es más crítico, obviamente, en el grupo de más bajos ingresos. Y también en los jóvenes y en las mujeres. Si lo vemos en este gráfico, nos damos cuenta que no se ven tan bien los colores, pero yo les puedo contar igual. ¿Sí? Tampoco es tan difícil verlo. Además, re fácil. El más grande son las personas con nivel socioeconómico más bajo. Todas las barritas más grandes son esas personas. El 42% de las personas de ese grupo socioeconómico tuvo dificultades para pagar el arriendo, el 49% para comprar medicamentos. O sea, más de la mitad de las personas de ese grupo tuvo problemas para comprar medicamentos. Para pagar una cuota del crédito de consumo, un 73% de ese grupo. A todos les afectó. Si ustedes se dan cuenta, 10% al cuartil 4 en pagar el arriendo, 13% en comprar medicamentos, 17% en pagar dividendo, 32% en pagar cuota crédito de consumo. A todos lo afectó, pero claramente a quien más afectó fue al grupo de menos recursos. ¿Ya? Es algo que no es tan difícil de creer, ¿cierto? Es como, esto va a pasar probablemente, ¿cierto? Luego vimos por rango etario, y de nuevo, quienes son los más afectados, la barra más grande de todas las cosas que estamos mirando, todas las preguntas que estamos haciendo, es la de los más jóvenes. Los más jóvenes tienen mayores dificultades para pagar créditos, mayores dificultades para comprar medicamentos, mayores dificultades para comprar artículos básicos, casi un 40%. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que no solo están relacionados, ¿cierto? Se perdió el trabajo y se pierde un poco la capacidad para pagar gastos habituales del hogar, ¿ya? ¿Por qué puede ser eso? Y aquí nos preguntamos capacidad de ahorro y financiamiento, esta fragilidad económica que le llamamos. Y nos dimos cuenta, dadas las respuestas, que los jóvenes tienen una capacidad de cubrir sus necesidades básicas por menos de 3 meses, versus los mayores, que tienen capacidad para cubrir esos gastos por 5 meses. ¿Ya? Y también les preguntamos si tenían acceso al crédito, si podían acceder no solo con ahorros, sino que con crédito, con algún préstamo, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que un 37% de los encuestados del grupo más bajos ingresos recibió un aporte o un préstamo familiar y amigos. Y aquí lo vamos a ver qué va a pasar con el resto de los grupos. Entonces, primero, les preguntamos esto. Si su hogar pierde su principal fuente de ingresos, ¿tendría ahorro suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante cuántos meses? Y, de nuevo, no es sorpresa, no hay ahorro en la gente que tiene menos recursos, y hay más ahorro, obviamente, en la gente que tiene más recursos. ¿Ya? Y aquí, de nuevo, se desnuda la desigualdad existente en Chile. No hay capacidad de ahorro, no existe el ahorro. Y bueno, por eso mismo, si ustedes saben, y aquí le cuento a nuestras colegas francesas, en Chile las cuentas individuales para pensiones, ¿cierto? No se pueden usar hasta pensionarse, como en la mayoría de las partes del mundo. Y lo que se hizo durante la pandemia es que se empezó a rescatar individualmente de esas cuentas. Se aprobaron leyes que hicieron que rescatáramos individualmente cada uno de nosotros, ¿cierto?, de esas cuentas de ahorro, ¿ya? Y eso da cuenta, una vez más, del nulo apoyo o de la estrategia que tiene el Estado, ¿cierto?, de Chile, de decir, sabe que usted tiene que arreglársela por su cuenta, básicamente. ¿Ya? Entonces, pero da cuenta de un poco esto, de que no existe capacidad de ahorro, no existe forma de hacerlo, y se hace a través de estos mecanismos individuales. Como vemos, el ahorro entre hombres y mujeres, ¿cierto? De nuevo, vimos qué porcentaje no tenía ahorro suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante un mes. Y lo que nos damos cuenta es que entre los primeros dos grupos, el nivel el porcentaje de personas es altísimo, 36%. Un tercio de las personas no tiene la capacidad para cubrir un solo mes, ¿ya? Mucho menos en los cuartiles más ricos, y mucho menos en hombres que en mujeres. Y de nuevo, desnudamos la realidad chilena nomás. Esto es un reflejo de lo que era pre-pandemia la sociedad chilena. Todavía nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos, no puede ser. Ya, ok. Listo, voy rápido. Entonces, esto no es tan relevante, el crédito. Expectativas, estas son interesantes.
¿Qué vimos en expectativas? ¿Ya? Les preguntamos por el futuro inmediato. ¿Qué creen ustedes sobre el futuro inmediato? Y las personas, bueno, es más o menos obvio de nuevo, ven el futuro inmediato negro. Esto fue en julio, lo ven negro. Y la verdad las cosas, y ahí viene quizás el trade-off que existe por parte del Estado. Es decir, si la gente lo ve tan mal, necesitamos reactivar la economía. ¿Ya? Eso es como, me imagino, la lógica que tienen los pensadores del gobierno de Chile. Así como, esto es lo que hay que hacer. Pues, mire, la gente ven súper mal el futuro, ¿cierto? Es muy probable que pasen estas cosas, ¿cierto? Que quede desempleado, que aumente mi deuda, que mi ingreso se reduzca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reactivemos la economía. Y pensamos en eso, ¿cierto? Que aquí viene la siguiente parte. Entonces, aquí, estas son las probabilidades que les decía yo, lo ven el futuro muy, muy, muy negro. Muy negro se veía el futuro en términos de quedar desempleado o no. ¿Ya? Y luego, esto lo relacionamos con el bienestar psicológico, y me quedan 5 minutos, y aquí va a ser difícil seguir con 5 minutos, me quedan 4 ahora probablemente. Lo que miramos para medir la salud mental o el bienestar mental, preguntamos por el ánimo y el cambio en estado de ánimo. Y básicamente lo que vimos es que los jóvenes tienen estados de ánimo peores en las mujeres y en los grupos de menores ingresos. O sea, la correlación es muy altísima. Después miramos, ahí vemos que un 32% de las mujeres se encuentra desanimada, con ánimo bajo o deteriorado, y junto con que empeoró su estado de ánimo respecto a antes de la pandemia. O sea, si separamos esas dos variables, nos vamos a encontrar con resultados incluso más grandes. ¿Ya? Acá está de nuevo también separado, voy a pasarlo muy rápido porque quiero ir a la discusión un segundito. Y esta relación, vimos una relación directa entre bienestar y economía. Vimos que hay una relación entre el bienestar psicológico y la dificultad económica. Los más jóvenes, los cuartiles de más bajos ingresos y las mujeres presentan estados de ánimos y bienestares peores, y esos mismos grupos han tenido las mayores dificultades económicas y también tienen las peores expectativas económicas sobre el futuro. Y si miramos, por ejemplo, y aquí viene una separación bien interesante sobre, este son el grupo de personas, ¿cierto?, según problemas financieros. Y las personas que tenían problemas financieros tienen índices de desánimo o empeoramiento de su bienestar psicológico altísimo. Entonces sentimos que está relacionado. Hay que ir un poquito más allá, no sabemos si hay causalidad, pero por lo menos la correlación es altísima. ¿Ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, sin problemas financieros, con problemas financieros. Y aquí nos damos cuenta de la diferencia, es casi el doble en algunos lados. En artículos básicos, ¿cierto?, tenían problemas con medicamentos, y ahí nos damos cuenta que esas personas tienen un estado de ánimo mucho peor, un bienestar psicológico mucho peor, ¿cierto?, comparado con las que no tienen problemas financieros. Y finalmente, ¿de qué decantan esto? Decantan en cómo maneja la autoridad la pandemia. Y la verdad las cosas que lo que nos dimos cuenta es que las personas sienten que la principal razón, ¿cierto?, a las acciones tomadas por el gobierno tienen que ver con anteponer, principalmente para proteger la economía, ¿cierto? Más de un 60% de las personas cree eso. Cree que el gobierno interpuso la economía sobre otras medidas de salud, bienestar psicológico, etc. Ahí lo podemos ver por mujeres. Las mujeres son más críticas que los hombres, ¿cierto? Pero de nuevo, son las más afectadas también. Y de aquí quiero terminar un poquito para quizás ligarlo con lo que pasa en otras partes del mundo. Nosotros veníamos con una crisis social hace mucho tiempo. Ya nos habíamos dado cuenta hace años, no ahora, hace muchos años que existía una desigualdad importante y que se venían cambios importantes en distintas dimensiones. Salud, educación, trabajo y pensiones, que son las 4 quizás áreas más importantes donde necesitamos realmente cambios importantes. Y nos dimos cuenta que estas desigualdades se mantenían y no se hacía nada, no se estaba haciendo nada, ¿cierto? Y resultó el estallido y luego vino la pandemia. Y la pandemia finalmente desnudó completamente la ya inexistente red de protección social en Chile, exacerbó las desigualdades y nos dio una percepción de que el Estado de Chile está preocupado muchísimo por la economía, que es importante, yo no niego que no sea importante, pero parece que está más preocupado de la economía que de otras cosas. Y en primer lugar debería estar preocupado de las personas, ¿cierto?, de la protección social, de cómo sobrellevamos esta pandemia, ¿cierto?, sin tantos contagios, sin tantas muertes.
Eso, hasta ahí llegué. No sé cuánto me demoré, pero qué poco. Estuvo muy bien en el tiempo, Fabián, muy bien en el tiempo. Sí, pero... Quedan 3 a 4 minutos, si es que... Los dejo, Roberto. Sí, sí. Exactamente, si el profesor Sorry, quiere Roberto. hablar sobre... No te preocupes, Fabián, creo que incluiste la mayor parte de las cosas que también iba a comentar. Solo quiero dejar planteado un par de temitas que tal vez lo podemos retomar en la discusión. Entiendo que vamos a tener un momento para la discusión, y ahí lo podemos presentar con más detalle, simplemente para respetar el tiempo que nos dieron. Retomo el tema de bienestar psicológico al que hacía referencia Fabián, o a la así llamada salud mental, ¿no? Yo creo decir un par de cosas sin desarrollarlas en detalle. Una, que nuevamente la situación de salud mental en Chile durante la pandemia expresa prácticamente lo mismo que ya uno venía estudiando hace muchos años en términos de las tasas de prevalencia, las condiciones epidemiológicas de salud mental en Chile, previo a la pandemia. Chile está dentro de los países con mayores índices de diagnóstico de depresión en salud pública en el mundo. Entonces, es el tercero, en algún momento estaba en el tercer lugar en el mayor aumento de los índices de suicidio en jóvenes. En fin, lo que quiero decir es que no es casual, creo yo, que por el lado de la salud mental también aparezca algo importante durante la pandemia. Y eso tiene que ver con un segundo aspecto que tal vez tiene que ver con lo que decía Fabián respecto al acceso a servicios, a recursos públicos, finalmente, ¿no? Y es que las condiciones de acceso a servicios de salud, de trabajo en salud mental, es muy limitada en Chile. Y eso se refleja en la encuesta respecto a la necesidad de poder tener un acceso oportuno, sobre todo en condiciones de mayor urgencia. Y el tercer elemento lo menciona Fabián, pero quiero subrayarlo, es que yo creo que, en mi opinión, es uno de los aspectos de los hallazgos más importantes de estos estudios, que es respecto al grupo de jóvenes. Por un lado, en términos absolutos, es decir, los jóvenes de 18 a 29 años presentan mayores respuestas relacionadas con problemas de salud mental respecto a los demás grupos, eso es muy evidente, en temas como, por ejemplo, desánimo, problemas para dormir, su salud mental se ha empeorado, etc. Pero además, y esto lo quiero dejar solo indicado porque me parece que es un punto que lo podemos retomar en la discusión, que de formación profesional para mí el dato más que me sorprende más, no es solo eso, sino que además la diferencia tan notoria entre el grupo más joven y el grupo más, comillas, viejo, ¿sí? O sea, no solamente que los jóvenes lo estén pasando más mal, sino que comparativamente con las personas mayores de 60 años, las diferencias son muy importantes, ¿no? Y son muy importantes respecto, por ejemplo, a cómo aparece la angustia, la tristeza, la soledad, la desesperanza, en fin, pero también son muy diferentes respecto a los, por así decirlo, valores, comillas, positivos, ¿no? Por ejemplo, solidaridad, preocupación, gratitud, responsabilidad, que en el caso de los adultos mayores de 60 años es notoriamente mayor que en el caso de los jóvenes. Ese es un punto que a mí me gustaría retomar tal vez en la discusión. Eso, muchas gracias. Creo que nos hemos ajustado dentro de lo posible el tiempo. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Fabián. Estuvo muy bien en el tiempo. ¿Sí? Aquí queda un pequeño minuto. Excelente. Muchas gracias. Es verdad que nos deja un gustito amargo pensar en nuestra juventud, que nuestra población esté sufriendo de esa manera. Vamos a escuchar ahora a nuestra siguiente invitada, que es, ella trabaja en Francia, y nos va a hablar del impacto del confinamiento sobre la población francesa, un estudio que habla sobre las desigualdades de clase, género y generaciones. La presentación va a estar basada en un estudio estadístico que fue realizado durante el primer confinamiento, el más largo y estricto, y en retratos de familias recolectadas en Francia antes y durante la crisis sanitaria. Esto permitió esclarecer los vínculos entre diferentes dimensiones de la vida social de los franceses que han estado en confinamiento y también comprender cómo y para quiénes se acumularon tantas dificultades.
También indagó algunas cosas sobre cómo obreros, empleados, artesanos, agricultores e incluso algunos ejecutivos superiores se fueron afectados, aunque ellos menos afectados, por supuesto, un poco como lo que estamos viendo acá, por esta crisis, y se organizaron, ellos cómo organizaron sus jornadas y resistieron. Este estudio también va a mostrar algunos elementos, cómo se articulan estas relaciones entre las clases y los géneros, pero también entre las generaciones, entre las parejas y el interior de las familias, donde todos y todas no han vivido la crisis sanitaria de la misma forma. Para esto, nuestra invitada es Anne Lambert. Ella es profesora en el Instituto Nacional de Estudios, o sea, trabaja en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos. Anne es socióloga y encargada de investigación del Instituto Nacional de Estudios Demográficos y directora de la Unidad de Logement, Inégalité Spatiale y Trajectoire en el mismo instituto. Después de haber trabajado sobre las políticas de mantención de las propiedades a destinación de familias modestas, Tout propriétaire, l'envers du décor pavillonnaire 2015, ese es el estudio. Ella trabaja hoy día sobre los y las trabajadores asalariados con horarios atípicos y el impacto que este trabajo ha tenido sobre la familia y la vida conyugal. Ahora en primavera del 2020 ella coordinó una encuesta nacional sobre el confinamiento en Francia. Se llamaba, el trabajo se llamaba La explosión des inégalités, classe, genre, génération face à la crise sanitaire. Anne enseña à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales aussi, también, y es redactora y jefe de la revista Actes de la Recherche en Ciencias Sociales, en conjunto con Golac y Caveng. Vamos a escuchar entonces, Anne, je te donne la parole, y les digo a todos los asistentes que ustedes tienen la traducción simultánea y pueden escoger abajo, ahí en el Zoom, el canal de traducción que más les convenga, si se transmite en español, en Facebook, y también se transmite en francés en YouTube, para que lo sepan. Anne, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, María. Je suis très honorée. Muchas gracias, María Angélica. Es un placer para mí participar en este ciclo de conferencias y quiero agradecer al profesor Roberto Aceituno por la invitación. Efectivamente, les voy a hablar de una encuesta que coordiné en Francia durante el primer confinamiento en Francia. Esto lo llevamos a cabo en el INED y esto incluyó a 16 investigadores de mi equipo, sociólogos, demógrafos, geógrafos. Respecto a la presentación que acaban de hacer, es impresionante porque el dispositivo de encuesta es similar y también tenemos una encuesta transversal, pluridimensional. También estudiamos diferentes temas de la vida social de las familias en Francia. Así que les quiero presentar esto. El tiempo es corto, pero trataré de hablar rápido. Para los que quieran, puse acá el vínculo hacia las fuentes y a la metodología. La idea era primero preguntarnos cómo la población francesa vivía el confinamiento. Seguimos la periodicidad de las encuestas y también queríamos documentar el impacto de las desigualdades sociales para ver, así como lo dijo el profesor Aceituno, los vínculos con las desigualdades preexistentes a la pandemia, desigualdades estructurales en el empleo, en el alojamiento y en la familia. Francia, ¿cómo se sitúa en esta crisis sanitaria? Bueno, nosotros en Europa fuimos uno de los países más afectados en el plano sanitario durante la primera ola de marzo a abril del año pasado, y también Francia se caracterizó por medidas de confinamiento muy estrictas según la escala que se fue establecida por investigadores de Oxford. Muy rápidamente quiero recordarles un poco la
energía. El 12 de marzo del 2020 cerraron las escuelas, universidades, etcétera, y se decretó el confinamiento general de la población durante 8 semanas, del 17 de marzo al 11 de mayo de 2020. La encuesta que realizamos con mi grupo de trabajo en el INED se sitúa durante este periodo porque se entregó el cuestionario a fines de abril hasta principios de mayo durante unos días. Y lo que fue interesante es que no sabíamos cuándo terminaría el confinamiento, así que teníamos que actuar rápido, producir un máximo de conocimiento y de resultados sin saber lo que, lo que ocurriría después. El confinamiento fue muy estricto, había que tener permisos para salir y para salir a comprar, por ejemplo, el perímetro era de 1 kilómetro alrededor del domicilio. Preciso esto del kilómetro porque después vamos a hablar de la sensación de aislamiento en el barrio o en la vivienda. Y porque, claro, ¿quién vive en un perímetro de 1 kilómetro? Por ejemplo, un miembro de la familia no vive tan cerca. Y entonces aquí se están relacionadas un aislamiento residencial y social. Impacto en la economía, en el empleo. El Producto Interior Bruto baja abruptamente en el segundo trimestre y se perdieron 700.000 empleos durante los 6 primeros del año. La mayoría se perdieron en las 2 últimas semanas de marzo, es decir, cuando se cerraron las universidades, los colegios, etcétera. Las medidas que se tomaron desde el gobierno para apoyar los trabajadores y se entregó una subvención de cesantía parcial para aquellos asalariados que no podían trabajar o que tenían un niño de menos de 16 años, entonces tener 84% de sus ingresos. Esto fue importante, pero hay efectos de género, porque una sola de las personas de la pareja puede tener esta subvención. Nuestra encuesta se titula Coconel, Coronavirus, Confinamiento y Estudio Longitudinal, y se interesa en la vivienda y las condiciones de vida. Es una encuesta que se hizo en Internet con 2.000 personas representativas de la población adulta francesa. Se hicieron preguntas sobre la situación de empleo, de trabajo, también preguntas sobre la vivienda y las condiciones de vida. Por ejemplo, cuántos metros cuadrados, cuántos dormitorios hay en la pieza, quién trabaja en qué pieza de la casa, etcétera. También se hicieron preguntas sobre las relaciones familiares, sobre algunos indicadores de bienestar y también esto, bueno, nosotros acá no somos especialistas en salud mental, tenemos algunos indicadores solamente y también, bueno, investigamos el tema de la solidaridad en el vecindario. En paralelo con este trabajo estadístico, se hizo una encuesta etnográfica por retratos. El problema es que las medidas de confinamiento nos impedía ir a terreno a ver a las familias. Entonces, se volvió a encuestar a familias de las cuales estábamos haciendo un seguimiento. Por ejemplo, se volvió a investigar familias que ya investigábamos por otros temas antes. Y entonces así podíamos tener un conocimiento más profundo y lo que queríamos era investigar las desigualdades en el espacio doméstico porque toda la vida social se redujo a la vivienda, a la esfera privada, al mundo privado. Esta crisis nos afectó a todos en Francia. 30% de las personas que estaban empleadas perdieron su trabajo. 1/3 de la gente, 1/3 declararon que habían bajado sus ingresos, 13% cambiaron de vivienda o recibieron a personas en su casa y más de 1/3 se sintió aislada. Es una crisis que no tocó de la misma forma a todos los franceses. Acá les quiero presentar un diagrama de análisis factorial. Esto nos recuerda cómo las desigualdades se van a acumular. Abajo están las
desigualdades materiales o económicas, por ejemplo, pérdida de trabajo, dificultades para pagar el arriendo, etcétera. Mientras uno va hacia la derecha del gráfico, van aumentando las dificultades. Y acá en el eje vertical tenemos dificultades subjetivas, por ejemplo, J'ai des no difficultés me en siento bien, etcétera. Y lo que vemos es que aquellos cuyas condiciones de vida se degradan y cuyas condiciones psicológicas se degradan son los jóvenes. 18 a 24 años tienen un máximo de dificultades subjetivas y de dificultades económicas. Segundo grupo más afectado, las clases populares, empleados, obreros, que tienen degradación material en términos de nivel de vida, empleo, y además tienen subjetividades sentidas. Último grupo más afectado, las mujeres tienen más pérdidas socioeconómicas que los hombres y expresan dificultades diferentes. Entonces, yo seguí estos ejes, esto es muy rápido, situación de los jóvenes, situación de las categorías populares y mujeres. intéressant. Au début de la Texto. crise, invisible. Los jóvenes al principio estaban invisibilizados en los medios y en el Consejo Científico del COVID-19 solamente se hablaba de la vulnerabilidad sanitaria, riesgos de contagio por el coronavirus. Pero los jóvenes tenían una situación degradada respecto de las generaciones anteriores en términos de diferentes indicadores, situación de vivienda, empleo, etcétera. Durante la crisis, estos jóvenes fueron impactados fuertemente, pero de ellos no se habló porque desde el punto de vista sanitario no estaban tan afectados. En Francia, los jóvenes no tienen derecho a ayudas públicas antes de los 25 años y ahí se puede alcanzar el RSA, que es un ingreso de solidaridad activa. Y nos interesó estudiar a estos Juste pour vous dire, le principe jóvenes que están excluidos de la solidaridad pública. Un tercio de los jóvenes dejaron su vivienda para volver a sus familias en el 2/3 de los casos. Muchas veces los jóvenes están en viviendas pequeñas o en subarrendo, en situaciones muy difíciles. Lo que vemos es que desde el punto de vista del empleo, el empleo bajó sustancialmente. Miren, de 28% que tenía un trabajo y la mitad de ellos perdió este trabajo durante el confinamiento. Esta situación degradó su nivel de vida y su bienestar, porque entonces no tienen capacidad de ahorro y deben acudir a la solidaridad familiar, así como en otras crisis en Europa, como la crisis financiera de 2008. Se hizo un estudio sobre los países europeos y la solidaridad privada fue predominante en términos de crisis y esto permite limitar la degradación del nivel de vida de los jóvenes en esta crisis del 2008. Acá algo importante en los indicadores de bienestar se tomó la sensación de aislamiento, de soledad. Ese indicador aumentó de 20 puntos en los jóvenes. Antes del confinamiento no estaban en una situación ideal y ya se sentían relativamente aislados en un periodo de la vida en que supuestamente los jóvenes están bien integrados. Durante el confinamiento, 1 de cada 2 jóvenes se dice aislado y esto va a influir cuando los jóvenes vuelven a las casas de sus quand ils padres. aspirent à No es ideal porque cuando uno vuelve a la casa de los padres, cuando uno en realidad está aspirando a una autonomía de vivienda, de trabajo, de empleo, etc. Acá, esto es un resumen. Lo interesante es que es un grupo etario que está dividido y esto es interesante para ver la diversidad en este mismo grupo. En el caso de los estudiantes, la solidaridad privada, la redistribución familiar influyó mucho y vemos que se usa este periodo para volver a estudiar o acumular
una cantidad de recursos de estudio para pasar este periodo de pandemia. Los jóvenes que no tienen esta solidaridad familiar, que llamamos los trabajadores precarios, y aquellos que no son estudiantes, se ven atrapados en mecanismos de lucha para sobrevivir y están ignorados por las políticas públicas porque el gobierno tiene una ayuda para aquellos que estudian en la universidad, es decir, por ejemplo, tenían una subvención del CUS para aquellos jóvenes estudiantes, pero hay jóvenes que no estudian. Así que segundo grupo muy afectado durante la crisis, también lo hablaron los colegas chilenos, es un grupo de clases populares. No se habló mucho en los medios. La crisis afectó muy fuerte a las clases populares porque los empleados, los obreros van acumulando empleos precarios, muchas veces están en contratos de duración corta, tienen menos acceso a los dispositivos de seguridad parcial y además las clases populares no pueden realizar teletrabajo o mucho menos, así que fueron más afectadas por los cierres de los confinamientos. El Consejo de Análisis Económica informa también con datos microeconómicos bancarios que durante este periodo hubo una capacidad de ahorro muy fuerte, pero 2/3 de este ahorro es de los más ricos, pero en el caso de los más pobres, perdieron sus ahorros o se endeudaron durante este periodo. Así que hay estudios que muestran cómo la capacidad de ahorro bajó sustancialmente para estas clases populares. Estas clases, vemos que cuando hay menos diplomas, acá CAP es la edad del colegio, y vemos que va bajando el empleo para aquellos que tienen menos estudios. Los que tienen 3 años de estudio están más protegidos de la pérdida de empleo, cualquiera sea la razón de la causa del cese de empleo. Por ejemplo, cesantía parcial, despido, etcétera. Así que los que tienen menos estudios vemos que se pierden más sus empleos. Desde el punto de vista del empleo, vemos que esta situación de la capacidad del teletrabajo es muy desigual. Los gerentes pueden seguir teletrabajando. Los obreros, los empleados, por ejemplo, acá vemos que 1 de cada 2 personas dejó de trabajar durante este periodo de 8 semanas de confinamiento. En cuanto a vivienda, vemos que en Chile est devenue une ressource vitale. Bueno, la vivienda se volvió un recurso vital para un centro de cosas sociales. Descansar, vivir en familia, trabajar, todo ocurría en la vivienda. Y una parte de las familias empezó a tener dificultades para pagar su vivienda. En general se trata de familias que son independientes o que son obreras y temen no poder pagar su vivienda. Son familias que muchas veces tenían dificultades ya desde antes. Y los más acomodados tienen menos miedo de perder su vivienda. Algunos recursos, vemos que los retratos de la crisis, cómo se resiste a la crisis sanitaria. No todos entran a un nivel de pobreza. En Francia el nivel de pobreza se define como un nivel de vida inferior a el 60% al nivel de vida medio. Algunos logran resistir 1 o 2 meses, aquellos que están en pareja porque tienen doble ingreso, aquellos que tienen un anclaje local y un capital de autoctonía, es decir, que pueden seguir ejerciendo pequeños trabajos en su barrio, en el campo alrededor, por ejemplo, y que pueden seguir trabajando. Aquellos también que pueden contar con un empleo
estable, en contrato indefinido o empleado estable para poder tener ayudas del Estado. Y también una clase de un grupo perdieron 100, 150 euros al mes. Es importante, pero igual pudieron aguantar y no caer en la pobreza. De la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'élection sociale, a noté seulement un bond de 7% du RSA, des bénéficiaires du RSA en France. Alors, les femmes, dernier groupe très affecté, les femmes dans la crise sanitaire. Las mujeres en la crisis sanitaria se han visto muy afectadas, igual que en otros países. Un tercio de las mujeres que estaban en empleos antes de marzo dejó el trabajo por cualquier razón, ya sea porque las despidieron, por cesantía, y un tercio de ellas perdieron ingresos. Y lo que es interesante es dónde viven y cómo viven en su alojamiento, en su vivienda. Y en particular, puesto que se habló mucho del teletrabajo, ¿cuáles son los espacios de trabajo que tienen en sus casas? Vemos que están confinadas en viviendas más pequeñas, 46 metros cuadrados para las mujeres, tomando en cuenta la cantidad de residentes y más a menudo a cargo de niños. Durante el confinamiento tienen más frecuentemente a los hijos, aunque compartan el cuidado de los niños con las parejas separadas. Y 51 para los hombres. Algunas mujeres están protegidas, las que están mejor calificadas, las que ocupan cupos más altos. Y a esas mujeres se les preguntó dónde pueden trabajar en su casa, si tienen un escritorio en particular, una oficina, una pieza aparte. Puedo ir a una pieza y me puedo encerrar, o si tengo que trabajar en espacios comunes, la cocina, el living con otras personas. Y aquí pueden ver que las mujeres dirigentes trabajan más a menudo en una pieza compartida, 37% comparado con los hombres. Entonces, la situación igual, los directivos benefician de una pieza de trabajo exclusiva, mientras que las mujeres la comparten, 37%. Y la diferencia entre los géneros es importante, 15%, y de 16 puntos en las profesiones intermediarias. Por lo tanto, el confinamiento aumenta las separaciones, en particular en las familias con niños, incluyendo los grupos calificados. Y en este momento en Francia se habló mucho, desde el segundo o tercer confinamiento, del burnout de las mujeres dirigentes que están en teletrabajo, porque tienen que enfrentar su carga doméstica al mismo tiempo. Y paso rápidamente sobre las dificultades del día a día. ¿Tiene alguna dificultad en la mañana, al mediodía, en la tarde? Para las parejas con niños y las parejas sin niños. A la derecha del gráfico tienen las parejas sin niños y se puede ver que la diferencia entre hombres y mujeres es baja. Pero cuando hay niños, la percepción se aumenta, se percibe de manera muy diferente. Y las mujeres siempre tienen más dificultades o resienten más dificultades que los hombres, en particular en la mañana, al mediodía, en la tarde. Hicieron más trabajo doméstico más a menudo, es decir, ayudar a los niños para la escuela y también a distancia. Aquí los colegas de INSEE midieron esto, 45% de las mujeres que trabajan con niños tienen un doble trabajo, 4 horas de trabajo doméstico más 4 horas y más 4 horas de trabajo profesional. Y nosotros en la encuesta es quién sale del alojamiento, ya sea para trabajar o bien para hacer un poco de ejercicio. Y la probabilidad de salir de la casa durante el día con la autorización que se necesitaba,
Las mujeres siempre salen menos que los hombres por cualquier razón, por el trabajo, claro que sí, pero también para ir a hacer las compras o para los pasatiempos o para recrearse y hacer deporte. Entonces podemos ver que los hombres asumieron tareas que antes no hacían, como hacer las compras, por ejemplo, porque permitía salir de la casa. Entonces hay pequeños desplazamientos de gente que se realizó. Estos son las salidas afuera. Y vimos también cómo se negociaba en las parejas por los retratos, porque tenemos estadísticas que no preguntan a los miembros de una misma pareja, pero a partir de sus retratos de una misma familia se pudo comparar la situación en una pareja y ver cómo se repartían las tareas domésticas y cómo se negociaba eso. Y lo que hay que ver es que obviamente en las parejas que eran desiguales antes del confinamiento, las parejas donde la hipogamia femenina, es decir, que las mujeres no trabajan, es más desigual. Pero lo interesante son las situaciones 2 y 3. En las parejas homógamas, es decir, donde tienen profesiones equivalentes, por ejemplo, 2 profesores, los cónyuges declaran no tener la misma vida. La mujer profesora ayuda a los niños y además trabaja como profesora y tiene que corregir, etcétera. Mientras que la pareja profesor invierte el ritmo y trabaja profesionalmente durante el día y hace su trabajo doméstico en la noche. Y finalmente en las parejas donde algunas mujeres siguen trabajando y los hombres no trabajan, no hubo inversión del trabajo doméstico, es decir, el hombre, donde el hombre diga, me encargo de la totalidad del trabajo doméstico, puesto que tú estás trabajando y yo no. ¿Ah? Entonces, hubo repartición, una profesora universitaria casada con un piloto de avión que ya no estaban volando, y aquí la profesora seguía a cargo de todo, pero el piloto no se encargaba más de lo doméstico que antes. Hay algo de repartición, pero cada uno hace la misma cantidad de tareas durante la semana, entonces no hay inversión. Para estas desigualdades de género, podemos observar que son multiformes, por supuesto, tienen que ver con el empleo y los ingresos, pero también hay que ver las condiciones materiales de vida, el espacio de vida, incluso dentro del alojamiento, porque eso es aunque sea muy poco visible, porque en general lo que se pregunta son los lugares de trabajo, las carreras, la remuneración, pero no cómo se realiza el trabajo en los domicilios, mientras que las mujeres tienen un espacio de trabajo más reducido y salen menos de la casa para cambiarse las ideas. Y lo que es importante también es que esta crisis parece haber quitado la legitimidad de los reclamos por la igualdad en la casa. Todo el mundo tiene que colaborar y en primer confinamiento en particular hubo una imagen de que el trabajo social de las mujeres era reconocido, puesto que se aplaudía mucho a las enfermeras, a los profesores, en los balcones de la casa, el trabajo social de las mujeres, pero en el espacio doméstico casi terminé, incluso estoy adelantada, así que sí, después conversamos. Te queda 5. Entonces hay una confusión sobre estas desigualdades de género con un discurso en la opinión pública centrado en el reconocimiento social del trabajo de las mujeres que estaba en primera línea. En la primera línea tenemos a todo el personal sanitario. Y en segundo lugar estaban, por ejemplo, las cajeras de supermercado. Entonces había un discurso que tendía a hacer pensar que por fin el trabajo social era por fin reconocido. Pero en los estudios podemos medir que la situación y la condición de las mujeres de trabajo y trabajo doméstico se ha degradado y las diferencias han aumentado en los sexos, en particular en las parejas con niños. La presencia de niños acelera esta distancia entre hombres y mujeres. Y para concluir, voy a decir, la pandemia creo que
creo que esto va en el sentido de lo que dijo Roberto Aceituno, es que no solo revela diferencias preexistentes, sino que acelera y acentúa las desigualdades que se observan y que ya estaba en Francia apareciendo desde el año 2000. Corresponde a un giro neoliberal, una manera de llevar las políticas públicas, en particular con la degradación de las condiciones de trabajo en los hospitales, en la salud, que acentúa desigualdades sociales, de género, con la flexibilización de los empleos y de trabajo. Y todas estas preguntas que hace la encuesta, nosotros las hicimos en la primera ola. No es un dispositivo longitudinal, contrariamente a lo que ya están haciendo en Chile, es un dispositivo transversal y lo que hay que preguntar es si hay efectos diferidos que se van a instalar en el tiempo o efectos que se van a instalar a término medio. Por ejemplo, la velocidad de promoción dentro de las empresas, en las carreras, la progresión de los salarios, puesto que hay un año de corte que se repite con relación al empleo, pero también en las transformaciones de las normas. Una colega Alborín de Ciencias Políticas en París, que trabaja sobre evolución de diferencias del género durante y antes de confinamiento, haciendo preguntas y siguiendo unos barómetros europeos sobre género. ¿Piensa usted que una madre que trabaje es bueno para los niños? Y la cantidad de gente que adhiere a normas de género igualitario baja durante el confinamiento. No sabemos si es un efecto temporal o no, pero esta pandemia en Francia en particular está afectando mucho estas políticas de apoyo a los empleados y aumentan las desigualdades de género que los sociólogos y ciencias sociales ya habían documentado anteriormente. Muchas gracias por haberme escuchado y un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, Ana. Bien notables los resultados de tu encuesta y aparentemente bastante similares a los que encontraron aquí los profesores en su encuesta nacional. Son poblaciones distintas, con niveles de educaciones diferentes aparentemente, y sin embargo nos damos cuenta de que nuestra juventud, las mujeres con hijos, están como en desmedro. No sé si tienen algún comentario nuestros otros invitados, el profesor Roberto Aceituno o Fabián, si tienen algún comentario al respecto. No sé si está previsto recibir primero a lo mejor preguntas o comentarios de quienes están conectados, o solamente podemos hablar entre nosotros. Tenemos 20 minutos como para conversatorio entre los invitados, y después tendremos 10 minutos para escuchar las conversaciones de la sala. Entonces yo estoy aquí anotando, hay varios comentarios ya hechos dentro del chat, que les voy a comentar después, pero si tienen algún comentario como de similitud, alguna diferencia, que yo creo que es notable, digamos, como la pandemia nos unifica como seres humanos en el comportamiento. Sí, yo quería subrayar tal vez ese punto y tal vez abriendo una pregunta, porque en principio lo que Anne nos muestra de su estudio es similar en categorías generales, ¿no? Como son clases sociales, género y jóvenes. Cuestión que ya me parece un tema digno de ser estudiado más en profundidad, y esa es la pregunta, porque a lo mejor hay condiciones específicas en esos tres grupos que pueden a lo mejor explicar alguna diferencia respecto a la situación que estamos viviendo en Chile respecto a la que se está viviendo en Francia. A mí me parece que un
y esto es parte de la pregunta también, un elemento que a mí me parece bien, bien decisivo para mostrar las diferencias, diría yo, estructurales, ¿no? Sobre las cuales se aplican las encuestas, tiene que ver sobre todo en una crisis que una crisis sanitaria y económica, tiene que ver con algo que nosotros no estudiamos en detalle, pero que creo que sería importante estudiarlo, que es la relación al sistema de salud. Porque, claro, en lo que dice Anne tampoco aparece como un elemento específico, pero yo creo que, me imagino yo que puede ser muy revelador en la medida que debe integrar muchas variables dimensiones, la relación al sistema de salud en Chile y en Francia. En Francia porque es un sistema muy, muy, muy complejo, que probablemente ha tenido, lo decía Ana, algunas regresiones importantes en las últimas décadas, pero que sigue siendo un sistema de salud público preferentemente, y con recursos importantes en ese ámbito. En cambio, el sistema de salud chileno, en todos sus aspectos, yo diría que es un ámbito, un dominio donde las desigualdades se vuelven mucho más evidentes, ¿no? Y eso redoblado además en una crisis donde el problema es justamente la salud. Entonces, más bien mi comentario es una pregunta respecto a ese aspecto, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias más específicas que pudiesen haber en estas realidades, teniendo en cuenta que hay elementos comunes como los que Anne y Fabián nos comentaban? Oui, du coup, je réponds rapidement, ¿c'est ça? Voy a contestar rápidamente, ¿de acuerdo? En cuanto a el sistema de salud con relación a la pandemia, hay un gran estudio, el INSERM, que se llama EPICOV, es muy detallado con una muestra de 130.000 personas para medir la prevalencia del contagio del virus en diferentes grupos de edad, categorías de población, etcétera, y para unir este tema de la exposición más fuerte con relación a los síntomas declarados y los tests serológicos para medir las diferencias de prevalencia del virus y asociarlos a otros problemas de salud de las poblaciones. Y lo que se ve en eso es que la prevalencia, ciertas poblaciones estaban más contagiadas que otras, en particular los trabajadores extranjeros que trabajaban en obras, en terreno, y en la primera ola, cuando los dirigentes estuvieron más contaminados, pero luego mucho menos, estuvieron más contagiados, pero eso reflejaba su gran movilidad geográfica, y a partir del momento en que hubo confinamiento, pudieron aislarse más fácilmente y no exponerse. Entonces, rápidamente, el factor social de la enfermedad se invirtió. A principios de marzo estaban más afectados, pero eso se invirtió y fueron la gente poco calificada y muchos inmigrantes los más afectados. Pero no es solo un tema de exposición al virus, porque lo que viene después es la capacidad de recurrir para la cura y para aislarse. Y en Francia podemos ver las recomendaciones y consejos científicos, que es el consejo oficial del gobierno, están en el Ministerio de Salud Pública. El profesor Delfrécy formó parte de esta comisión y había 12 profesores de medicina y 2 antropólogos. Y muy tarde el consejo dice cómo confinar poblaciones que no tienen vivienda. Porque en Francia tenemos 4 millones de personas que están en vivienda indigna, insalubre, sobrepoblada o informal, en la calle o en cualquier lugar. Entonces, de afuera parece que tuviéramos excelentes condiciones de alojamiento, y 4 millones de personas en Francia viven en condiciones que les impiden confinarse, les impiden aislarse cuando se recomienda aislarse. Entonces, este tema de la vivienda para mí es mi
es mi tópico de investigación, porque esta unidad es la unidad de la cual me ocupo en la INED, y las condiciones de alojamiento para estudiar una epidemia que se transmite por contacto con medidas de aislamiento. Encuentro que incluso se cuestionó muy tarde. Ahí se preguntó recién la gente cómo viven las poblaciones actualmente, incluso en países ricos, o entre comillas también, y deberían ahora llegar a medidas y políticas de soluciones de vivienda masiva, puesto que esta crisis sanitaria no sabemos a dónde va, ¿no? Pero puede haber crisis y otros tipos de crisis, ya sea de calor, y esto va a reforzar el rol de la vivienda en la vida social, familiar, también porque hay evoluciones estructurales con relación al empleo. Quizás el teletrabajo va a desarrollarse mucho más. Actualmente en Francia no estamos en el punto de los países escandinavos. 4 a 5% de la población francesa trabaja a distancia de manera regular antes de la pandemia. Es poco común. Pero ahora la pregunta es saber si esto se va a desarrollar, si los empleadores van a acompañar este desarrollo y qué se hace con las condiciones de vida en domicilio, porque no basta con un computador portátil y una silla, se necesitan condiciones de trabajo. Entonces, el tema de acceder al cuidado sanitario es muy importante, y también para las políticas se han revelado desigualdades muy fuertes. Por ejemplo, la cantidad de médicos por habitante, 700.000, es muy bajo en Isla de Francia. Hay departamentos que fueron muy afectados y que tuvieron acceso muy tarde a medidas de protección o a la vacuna. Y por otra parte, donde la población es por definición más vulnerable, acumulan dificultades de salud y hay menos médicos para su cuidado. Entonces fue un escándalo en salud pública, sobre todo en Saint-Denis, donde hay un contagio muy alto y menos médicos y una población elevada. Sí. Es sorprendente igual pensar que ocurre esto en mismo Francia, tener 4 millones de personas que viven mal en Francia, es como, no se podría esperar. Si eso es así allá, yo no quiero ni pensar, porque no tengo las cifras, no sé si los profesores la tendrán, de cuánto es lo que tenemos en nuestro país, sobre todo ahora, en que en verdad ha habido mucha inmigración, y están viviendo en condiciones muy malas, en lugares que viven todos hacinados, no hay luz, están colgados. Profesor. Yo creo que Fabián puede hacer un comentario más preciso respecto a esta dimensión, pero yo solo quiero dejar indicado un comentario que se me quedó en el tintero en la presentación, y que en algún punto tiene que ver con lo que decía Anne respecto a las condiciones de vida en la vivienda, digamos, ¿no? Y es que yo creo que no hemos estudiado suficiente, o sea, hemos estudiado bastante la percepción o la experiencia de los grupos sociales respecto al impacto de la pandemia y respecto a las medidas, por ejemplo, gubernamentales, ¿no?, para hacer frente a la crisis sanitaria. Pero no hemos estudiado tal vez algo que nos podría entregar algún elemento en términos de recursos a desarrollar, ¿no?, que es la relación interna a los grupos. Por ejemplo, la relación entre las generaciones, ¿no? Evaluamos que los jóvenes son los que parece que lo pasan peor por distintas razones, y los adultos mayores pareciera ser que son los que lo pasan menos mal por razones que además habría que explicar de una manera muy compleja. Pero no estudiamos la relación interna entre las generaciones. Yo creo que lo dejo planteado como un tema porque me parece importante, ¿no? Y por otro lado, tampoco estudiamos, a pesar de que es un tema que la profesora Irma Palma lo ha trabajado bastante, que es trabajar los recursos comunitarios, por así decirlo, ¿no? Es decir, las redes de colaboración interna a las comunidades y en los territorios, que en Chile por lo menos hacen frente, por ejemplo, a las condiciones precarias de vida y de subsistencia, por ejemplo, con lo que se llaman las ollas comunes, ¿no?, que son recursos comunitarios que se ponen al servicio de la población en condiciones de crisis.
Eso solamente. Me gustaría escuchar a Fabián también sobre lo que preguntaba, lo que comentaba Anne, ¿no? De las condiciones socioeconómicas. En fin. Sí, voy a comentar un poquito sobre lo que me contó al final María Angélica. Hay cerca de 1000 campamentos más o menos en Chile. Y ese es, puedes cuantificarlo ahí más o menos con una cantidad impresionante de personas viviendo en condiciones malas, muy malas. Nosotros también en el estudio, y ahí también Irma nos puede contar también en algún momento si quiere hablar un poquito, sobre temas de dentro del hogar. También miramos viviendas y condiciones, digamos, materiales con las que cuentan las personas. Y también los resultados son los sospechosos de siempre, ¿cierto? Las mujeres son las más afectadas también, tienen problemas para mantener esta doble, digamos, o triple carga, que es mantener el hogar, trabajar si es que están trabajando, y mantener la educación de los hijos e hijas. Entonces volvemos a justamente, yo no sé qué tan, probablemente mucho más avanzado en Francia que en Chile, pero aquí se insiste con estos roles de género. Todavía siguen existiendo muy fuertemente estos roles de género donde la mujer es la cuidadora y el hombre es el proveedor. Por lo tanto, la carga, digamos, de trabajo y psicológica, entonces, tiene sentido ver que los resultados se ven más afectadas a las mujeres, tiene que ver con eso también, tiene que ver con que hemos cargado de una sobremanera, o la pandemia, o la sociedad chilena, básicamente, ha cargado de sobremanera a las mujeres en esas dimensiones. Vimos también en algún grado el tipo de vivienda que tienen las personas. No recuerdo muy bien cuáles fueron los resultados, pero sí, las condiciones no son las adecuadas, porque nuevamente no nos pilló tan de sorpresa, pero nos pilló de sorpresa, ¿cierto? El encierro no es lo mismo esto planificarlo con anticipación, ¿cierto? Que te pide de un día para otro y tengas que adecuar tu hogar a otras labores que no tenías antes, ¿cierto? Como la educación de los niños y niñas. Eso quería comentar. Nos quedan 2 minutos de conversación entre nosotros, o sea, digamos, de los panelistas. Anne. Tienes apagado el micrófono. Avec plaisir, oui, suite à ce qu'a dit Fabienne. Sí, muchas gracias. Encuentro muy interesante esto de los roles de género que está muy marcado en Chile. Algo que, bueno, hay diferencias que llegan al mismo resultado. En Francia, acá hay distintos mecanismos que explican que las mujeres están haciendo mucho más trabajo doméstico. Trabajan en sectores de empleo más cerrados, están muchas veces en estados de empleo precario y no indefinido, definido, y además la cesantía parcial no da incitaciones específicas para los hombres, es decir, que una sola persona en las parejas puede percibir esta subvención de cesantía parcial, y entonces conviene que lo tomen las mujeres muchas veces, y no hubo como una incitación pública para que lo tomen más bien los hombres. Entonces, finalmente, el resultado que renforce cette spécialisation de genre pendant refuerza estos roles de género. ¿Por qué? Porque la política pública justamente pero tuvo un efecto perverso. Y esto es una especificidad de las reglas de Francia, pero que da un resultado igual, que se refuerzan los roles de género, que los marca igual. No sé cómo son las cifras en Chile, pero en cualquier caso, en Francia, las horas que se pasan en el trabajo doméstico al día deja de reducirse. A partir del año 2010 se van a emparejar un poco las cantidades de horas que se pasan en el trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Ciertamente. Hay unas bastantes preguntas, o sea, varias preguntas y varios comentarios.
Ciertamente que esto es también una cuestión de educación, en el sentido de que se dice aquí que la gente en Francia, desde que son muy jóvenes, tienen como la cultura en el fondo de poder ahorrar, o la jerogogia de aprender a envejecer de una manera que, bueno, los obliga por los impuestos, por las cosas que hay que pagar. En Chile no tenemos esa cultura. Y además, lo que dice Viviana Estrada, comenta que los sueldos en Chile no permiten tener ahorros, además, porque son sueldos muy bajos y que no existe ninguna conciencia tampoco para poder ahorrar. Para poder tener algo para después, o pensar como una proyección hacia cómo me voy a ver más adelante. Como que no sé por qué no tenemos esa cultura en la mayoría de las personas que viven en Chile. Dice el Institut Français que en Lyon se puso a una disposición de ayuda para los jóvenes, para que pudiesen porque tuviesen ayuda entre los 18 y los 25 años, que viven bajo el nivel de pobreza, ¿ya? Entonces igual están pro jóvenes y ayudándolos bien. Ahora, esto de las mujeres, de la mujer que siempre está como quedando de atrás, siempre. ¿Por qué incluso en Francia que ocurra esto? Es como increíble. Y aquí Margarita Iglesias hace una pregunta, dice: ¿qué acciones se pueden identificar en mujeres y jóvenes para enfrentar las situaciones de deterioro que les afectan tan evidentemente tanto en Francia como en Chile? La violencia intrafamiliar entre mujeres también ha aumentado, pero muchísimo después de todo este problema de pandemia. O sea, antes no nos veíamos, o sea, después viéndonos tanto, tremendo. Entonces, ¿qué acciones se pueden hacer? ¿Qué piensan ustedes que habría que hacer para enfrentar estas situaciones de deterioro? A ver, yo quiero responder un poquito lo del salario primero y después voy a esa pregunta. Sí, tienes razón, Viviana. Nosotros nos permiten eso porque la red de protección social no existe. Entonces tengo que pagar educación, tengo que pagar salud, tengo que hacer un montón de cosas que quitan mi salario. Si yo estuviera en otras condiciones, sobre todo estamos hablando de los salarios bajos, no de los salarios más altos. Ellos deberían pagar a través de impuestos o otros mecanismos. Claro. Entonces ahí no existe posibilidad de ahorro. Yo comparto contigo, y además los salarios mínimos son bastante más bajos que lo que nosotros esperamos. Ahora, tiene que ver también con el desarrollo del país, ¿cierto? Cómo se desarrolla un país también. Un país más rico tiene más posibilidades que un país más pobre. Volviendo a las propuestas, lo que menciona Anne es muy interesante, porque, claro, existen propuestas, pero que al final del día tienen estas consecuencias no esperadas. Entonces no es tan fácil, creo yo, llegar con un par de ideas, porque justamente puede pasar esto. Puede pasar que terminemos con una consecuencia que no esperábamos sobre un grupo socioeconómico. Creo que lo fundamental aquí es tratar de verificar en qué dimensión queremos actuar. En particular, queremos actuar en la salud mental de las personas, entonces ahí vamos a tener que usar una cierta política distinta que si quisiéramos actuar en la entrada al trabajo de las mujeres y los jóvenes. Yo creo que va a depender del ámbito, no hay una política que nos pueda definir qué podemos hacer con estos grupos, pero en distintos ámbitos creo que hay distintas formas de abordarlo. En particular, en trabajo, lo que uno hace es capacitaciones, subvenciones, un montón de mecanismos que ayudan a que los jóvenes y las mujeres entren en el mercado laboral. Lo estábamos haciendo relativamente bien antes de la pandemia, estamos haciendo relativamente bien antes de la pandemia, y ahora tenemos que retomar esa senda que teníamos de apoyar a la mujer en la entrada al trabajo, al mercado laboral. Eso. Está muteada María Angélica. Perdón. Irma parece que quería intervenir y decir algunas palabras respecto de las varias preguntas que se estaban planteando. Irma.
Si puedes abrir tu micrófono. No me escucha, parece. Irma. Ahí. Irma parece que quería intervenir y decir algunas palabras respecto de varias preguntas que se estaban planteando. Estoy contentísima de tener esta oportunidad. Yo... ¿Puedes abrir tu micrófono? Ay, perdón. ¿Está abierto mi micrófono? Es que estás desfasado. Acá de Calais, como dice. Claro, está desfasado, algo pasa. No sé, mi micrófono está abierto. Dale nomás, Irma. Está bien, está bien. No sé. Habla. Dale. Habla. No sé. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ahora Sí. estoy escuchando bien. Sí. Estoy muy agradecida de la oportunidad de escuchar y de tener un intercambio con la colega del INED, su proyecto. Yo iba a estar viajando en este momento a Estados Unidos y no pude hacerlo por el cierre de la frontera, así que tengo esta oportunidad. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Uno que tiene que ver con las desigualdades de género en la pandemia. Y uno de los asuntos que pudimos tratar en el proyecto tuvo que ver con el trabajo. Un segundo que exploramos en las dos encuestas fue lo que se ha llamado la crisis en salud reproductiva de las mujeres. Eso todavía no lo producimos, no lo hemos producido en términos de informe. Ahora, en relación al trabajo, encontramos que había un incremento en el trabajo no remunerado en el hogar, en hombres y mujeres, que era medido en términos de una comparación que las mismas personas hacían antes de la crisis y en el momento de la encuesta. Y por otro lado, la distribución de actividades fundamentalmente en dos elementos, trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Y en ambos casos aparecía un incremento en lo que informaban las personas. Pero el incremento en las mujeres era muchísimo más alto. En la segunda encuesta exploramos trabajo educativo, que es un trabajo que se sumó propiamente en la crisis, no con la educación a distancia, y allí preguntamos por la participación de hermanos, hermanas, en el acompañamiento, la asistencia educativa a los niños. La segunda encuesta focalizó en niños, niñas de primer ciclo, entre 6, 9 años por ahí. Y encontramos que las hermanas y los hermanos participan del trabajo educativo, pero las hermanas trabajan más que los hermanos. Entonces hay una cierta reproducción allí en la crisis al menos del trabajo no remunerado en el hogar. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el hecho que los hombres estén trabajando más domésticamente? No sabemos. O sea, ¿qué proyección va a tener en el futuro? Creo que es algo que habría que discutir más culturalmente, creo yo, cómo eso va a afectar. Ahora, respecto de cómo concebir los daños, yo creo que hay una discusión que habría que abrir. Estos daños son lo que alguien llamaría colaterales. Y si son colaterales, no dependen directamente de la pandemia. Dependen de las condiciones en que la pandemia sobreviene, pero al mismo tiempo de las respuestas a la pandemia, ¿no? Del conjunto de respuestas que dan los estados, la sociedad y las personas a la pandemia. Y en ese sentido es que creo que en Chile va a ser muy relevante cómo
entendamos cultural y políticamente en qué consisten estos efectos colaterales. ¿Qué lectura hacemos? ¿Por qué? Porque por dos razones. Porque en Chile, que haya habido un niño o niña de las escuelas del Estado que no tuvo acceso a Internet ni a un computador, eso no tiene nada que ver con la pandemia. Era lo que la respuesta en educación requería. Entonces, creo que va a haber que observar los efectos colaterales y las respuestas nacionales. En este caso, la respuesta chilena a la crisis y las claves de lectura para entender esos efectos. Y un segundo elemento sobre eso es que los efectos futuros no dependen solo de lo que haya ocurrido dentro de la pandemia. En mi opinión, dependerán también de lo que ocurra en el futuro, ¿no? O sea, si alguien se mantiene, una mujer se mantiene desempleada, los efectos son sobre hoy día, pero si se mantiene desempleada, los efectos serán también del futuro. No sé si logro ser clara. O sea, aquí no se puede esencializar los efectos, no se pueden naturalizar los efectos. Es verdad que es universal la pandemia, tanto hecho la biología de la naturaleza, pero las maneras en que estamos incluidos, incluso creo yo, en el riesgo biológico, todo eso está atravesado por desigualdades, discriminaciones y vulnerabilidades. Y yo creo, Anne, que es muy interesante que ustedes pusieron la hipótesis de la profundización de las desigualdades en Francia, un país para nosotros desarrollado. Entonces, muy interesante cómo la tesis de la profundización de la desigualdad se transformó en una tesis que atravesó, creo yo, la investigación sobre desestabilización de la vida en el marco de la pandemia. ¿Por qué ustedes operaron con esa hipótesis tan tempranamente? Merci beaucoup. Muchas gracias por los comentarios y reflexiones. ¿Por qué esta hipótesis? Porque nuestra Normal sur les inégalités. investigación trabaja en tiempo normal sobre las desigualdades y cuando llegó la pandemia, todos los de la unidad de investigación, que somos especialistas de diferentes tipos de desigualdades, desigualdad de vivienda, de etcétera. Y donc, quand la escuelas, de género, etcétera. Y cuando llegó la pandemia, nos dijimos, objetivo número 1, medir, documentar quién trabaja, quién no trabaja, dónde viven, qué hace qué, quién se fue a vivir a otro lado. Teníamos que documentar todo esto, pero siempre quisimos, como usted lo dijo, comparar la situación actual con la situación previa a la pandemia, tanto con los indicadores. Les pedíamos a las personas que describieran su situación antes de la pandemia de manera muy precisa y reprodujimos grandes preguntas de estadísticas públicas para poder poner en conjunto los resultados con resultados de estudios estadísticos normales, por ejemplo, los empleos, la situación de servicios dados en el vecindario, en caso de aislamiento, y para reinscribir la situación observada durante la pandemia, durante el confinamiento, con relación a la situación previa de las parejas y con relación a la evolución a largo plazo. En Francia hay mucha literatura que se está desarrollando desde hace 15 años de la economía de las desigualdades, sociología de desigualdades. Hay muchos escritores que muestran que las desigualdades económicas tienden a reabrirse después de un periodo de cierre. Es el caso de las desigualdades de patrimonio e ingresos, pero también el caso de desigualdades de género, como lo muestra el trabajo de Ariane Payet y Azuras. Las desigualdades del trabajo doméstico se redujeron mucho en los años 80, 90, 2000, pero ahora estagnan y significa que la parte de hombres que participan en el trabajo doméstico no aumentan y las mujeres también estas diferencias pararon de reducirse. Y en el contexto de pandemia, otras separaciones aumentan. Por ejemplo,
las diferencias entre logros en la universidad también es importante. Y volviendo atrás, vemos que el debate aquí es medidas estructurales con medidas de coyuntura. En Francia hay muchas medidas porque decimos que el Estado es pobre en Francia, pero en realidad es rico y con mucho poder. Pero para los niños, por ejemplo, para la salud mental, el Estado paga 10 consultas psicológicas a todos los niños de 3 a 18 años. Todos los niños tienen derecho a ir a ver un psicólogo, sea cual sea el nivel de ingreso de la familia. Tienen derecho a 10 consultas pagadas integralmente por el Estado. Entonces se ve una tentativa para poder ayudar con las dificultades psicológicas o trauma que ha representado el confinamiento. Pero me parece que las medidas estructurales, algunas medidas no responden a las desigualdades que existen por la crisis. Alguien dice, sí, hay el plan joven que me comentaron, un joven, un empleo. Son medidas para incitar a los empleadores a contratar a jóvenes, pero estas medidas son muy sectoriales. Si no nos preocupamos de la vivienda de los jóvenes no se pueden alojar en las ciudades y dedican 1/3 de su presupuesto al alojamiento. Entonces, ¿qué hacemos más allá de la pandemia para poder reabsorber, como usted dice, no solo compensar, sino reabsorber y reducir desigualdades que tendían a degradarse durante los 15, 20 últimos años? Los jóvenes en Francia, por ejemplo, integran el mercado de trabajo cada vez más con contratos de corto plazo. Estos son políticas públicas. ¿Qué podemos hacer para aliviar eso? No es solo la pandemia. La pandemia, bueno, caímos todos dentro, pero ¿dónde estas medidas pueden producir políticas estructurales para decir, por ejemplo, los jóvenes en Francia se han vuelto un problema social y, por supuesto, que es un peso demográfico poco voluminoso y también es un peso electoral poco voluminoso porque no van a votar tampoco, entonces no pesan. Pero la situación económica y del empleo de los jóvenes y de la vivienda de los jóvenes es catastrófica, porque los jóvenes son los trabajadores de mañana. Entonces, si tienen carreras de tiempo parcial, carreras en contratos precarios, no preparan su futuro, no cotizan, no hacen que funcione el sistema de jubilaciones. Entonces, tenemos temas masivos, pero que remiten a elecciones de sociedad sobre dónde vamos a redistribuir. No sé si queda claro lo que quiero decir. Juventud un poco líquida, un poco fluida, un poco triste, un poco sumida en unas depresiones muy grandes y que se marcan como lo vemos allí también en Francia. Estamos bien en el tiempo, tenemos que cerrar. Creo que hemos aprendido algo que en nuestro país ya estábamos con muchos problemas de este estilo antes de que comenzara la pandemia. Creo que los chiquillos lo dijeron y lo nombraron. Y ahora esto se ha agudizado y tenemos que hacer algo por los jóvenes, por las mujeres, ¿no es cierto?, para evitar que se siga ampliando esta desigualdad tan grande que está ocurriendo siempre. Quisiera terminar, vamos a cerrar, les agradezco muchísimo a nuestros oradores de hoy día y quisiera terminar invitándolos para el próximo 1 de julio, el próximo jueves, a la próxima mesa que va a corresponder a territorio y movilidad en pandemia, donde vamos a tener invitados como Paola Girón, de la Facultad de Arquitectura, a Ginola Capron, de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès, que trabaja en la Universidad Autónoma de México está difícil decirlo, y vamos a tener como moderador a Enrique Aliste. Espero que haya sido de su agrado toda esta conversación y les agradezco muchísimo a todos. Ahora nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Adiós. Chao, gracias. Merci beaucoup, merci infiniment por la calidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la calidad de los intercambios. Hasta pronto.